Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a Psicología de las Masas y hoy voy a hablar de el pensamiento crítico. Van a ser seguramente tres partes, lo voy a dividir en tres partes este tema, en tres videos distintos y se los recomiendo porque es algo muy necesario el pensamiento crítico. El pensamiento crítico es una de las funciones cognitivas más complejas y necesarias en la actualidad. eh, Y no se trata simplemente de pensar mucho o de criticar en el sentido negativo, sino de un proceso que busca la objetividad y la claridad. Se podría dividir en distintas dimensiones, el pensamiento crítico, en tres dimensiones. Por un lado, en la dimensión cognitiva, que tiene que ver con el proceso; en segundo lugar, con lo metacognitivo, que tiene que ver con la reflexión; y en tercer lugar, con lo disposicional, que tiene que ver con la actitud. La dimensión cognitiva, que sería el proceso, tiene que ver con la capacidad de procesar información de manera lógica y estructurada. Para eso uno necesita analizar, hacer inferencias, hipótesis, evaluar argumentos y detectar falacias. Para la dimensión metacognitiva, lo que tiene que ver con la reflexión, se refiere a la capacidad de pensar sobre el propio pensamiento y reconocer sesgos. A veces es más fácil pensar lo que piensan los otros y ponerse a juzgar o, bueno, en el mejor de los casos a comprender, pero a veces es más difícil eh, tener la capacidad de pensar sobre lo que pensamos. Y dentro de las habilidades clave para esto de la reflexión tiene que ver con la autorregulación, con la honestidad intelectual y con la corrección de los prejuicios, los prejuicios que uno puede tener. Y la dimensión disposicional, que tiene que ver con la actitud, se refiere a la voluntad y apertura mental para buscar verdad más allá de la opinión. Y para que se dé eso tiene que haber curiosidad, humildad intelectual, empatía y un escepticismo, pero un escepticismo sano, ¿no? No de no creer en nada o no creer en nada porque sí, sino tener como un espíritu crítico. El pensamiento crítico puede definirse como el ejercicio del juicio reflexivo, orientado a decir qué creer o qué hacer en respuesta a la evidencia disponible. A diferencia del pensamiento cotidiano o automático, que es el que prevalece hoy en día, esta facultad exige un esfuerzo deliberado por despojarse de las subjetividades y los atajos mentales que suelen distorsionar nuestra percepción de la realidad. En, en un primer nivel, el pensador crítico actúa como un arquitecto de la lógica. ¿Por qué? Porque descompone los mensajes en sus partes fundamentales para verificar si las premisas, si las hipótesis sostienen realmente la conclusión, si las premisas sostienen la conclusión. No acepta la información de manera pasiva, sino que la interroga mediante la evaluación de la fuente y la relevancia de los datos. Una primera pregunta que podría hacer es qué personas, o no sé, si, que se, como un mini ejercicio dentro de esto, que se pongan a pensar qué personas aceptan la información de una manera pasiva y por qué piensan que esas personas aceptan la información de una manera pasiva. Eso sería como un primer ejercicio. También hay algo que tiene que ver con el explorar, porque el núcleo más profundo de esta capacidad no es solo técnico, sino que tiene que ver con la ética, con lo ético y lo reflexivo, porque implica que lo que se conoce como metacognición, lo que se conoce como metacognición,
que es la vigilancia constante sobre nuestros propios puntos ciegos. Un pensador crítico que, bueno, de alto nivel, reconoce que su mente tiende a buscar confirmar lo que ya cree, sesgo de confirmación, y trabaja activamente para contrarrestar justamente eso, esa tendencia. En última instancia es una herramienta de autonomía intelectual que nos protege de la manipulación y nos permite navegar en la complejidad del mundo moderno con criterio propio. De ahí porque es importante, ¿no? Para evitar ser manipulados por, por otros. Hay elementos esenciales del pensamiento crítico. Para que una idea pase por el filtro del pensamiento crítico debe cumplir con ciertos estándares universales. Estos estándares tienen que ver con la claridad. eh, por ejemplo, si un pensamiento es confuso no se puede evaluar. Con la exactitud de pensar si el enunciado es veraz, es verdadero. ¿Cómo podemos verificarlo? Con la precisión, porque lo que se busca es evitar las generalidades y profundizar en los detalles necesarios. La relevancia, que tiene que ver con qué relación tiene la evidencia con el problema en cuestión. Y la lógica, que tiene que ver con si los pasos seguidos tienen sentido entre sí o hay contradicciones. O sea, si de esas premisas se puede derivar, deducir esa conclusión. Bueno, espero que les haya gustado y voy a grabar una segunda parte de esto. Pueden dejar su me gusta o hacer sus comentarios y los invito a suscribirse.